todos será la victoria, patria o muerte. Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. En esta nueva temporada de podcast viajaremos por diferentes experiencias revolucionarias que se fueron sucediendo a lo largo de nuestra era. Te esperamos capítulo a capítulo para escucharnos y escucharte. Bienvenidos a Huellas de la Historia Revolución, recuperando la voz de los olvidados. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro Huellas de la Historia Revolución. Hoy vamos a abordar la Revolución Industrial, es decir, la Revolución Inglesa, pero siguiendo el esquema planteado en nuestro primer episodio. Comenzaremos con una periodización del proceso y nos concentraremos en los cambios reales que se produjeron en Inglaterra para poder llamar a este proceso como revolucionario. Comúnmente escuchamos hablar de la Revolución Inglesa bajo el nombre de Revolución Industrial. Aparentemente, según el planteo tradicional, el desarrollo técnico habría surgido de forma más o menos espontánea en las grandes urbes inglesas, habrían brotado fábricas como hongos y las ciudades se habrían llenado de hollín prácticamente de la noche a la mañana. Como si un día, allá por 1700 y algo, un iluminado se le hubiera ocurrido crear una máquina y todo hubiera seguido un ritmo frenético hasta hoy en día. Pero ¿no les parece que en esta visión clásica nos está faltando muchas cosas, muchos elementos? Como dijimos en el capítulo anterior, las revoluciones no son una cosa del día para el otro, y se necesita una acumulación de factores que se pueden desarrollar durante años, décadas e incluso siglos. Este fue el caso de la Revolución Inglesa, y para poder ser un poco más profundos, nos preguntamos por qué la Revolución Industrial se dio en Inglaterra, cuando los conocimientos técnicos de las máquinas que se fueron inventando existían en otros reinos y en otros momentos de la historia. La Revolución Industrial es el final de una larga época de revoluciones que podríamos ubicar tentativamente a mediados del siglo XVII y que fue transcurriendo mediante reformas durante el siglo XVIII. Para 1760 Inglaterra ya tenía todas las formas de un estado burgués en convivencia con ciertas formas nobiliarias pero adaptadas al capitalismo completamente. Pero volvamos al principio. La sucesión entre la familia de los Tudor y los Estuardo trajo al trono a un rey, Jacobo I, con fuertes pretensiones absolutistas y católicas en el año 1603. Así inició su reinado, adoctrinando a los opositores a esta forma de ver la sociedad y la religión inglesa. Recordemos un poco que las guerras de religión en Europa venían dividiendo y fragmentando muchos reinos enteros, y Inglaterra parecía replicar su propia versión en la isla ante la tolerancia al catolicismo que practicaba este nuevo monarca de esta nueva familia. A partir del reinado de Eduardo VIII en 1555, la iglesia pasa a ser anglicana, protestante, separada de Roma. Podríamos hablar 10 episodios seguidos sobre la reforma protestante, pero lo que nos interesa a nosotros a nivel social es observar los alineamientos que van detrás de cada una de las posturas. Generalmente, y repetimos que hay que estudiar cada caso y no ser lineal, las burguesías ascribían a las religiones protestantes, porque eran mucho más progresistas, más liberales, que la conservadora Iglesia Católica, generalmente defendida por los nobles. Por, muchos motivos teológicos, morales, incluso económicos.
Para el período en cuestión, la nueva corriente floreciente era el calvinismo. La Revolución Inglesa comenzó cuando Carlos I, sucesor de Jacobo, en el año 1625, agobiado por las guerras contra Irlanda y Escocia, solicitó la convocatoria a los parlamentos, que eran dos, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, en el año 1640. Esto lo hacía para poder aplicar nuevos impuestos que pudieran aportar a la campaña militar que estaba llevando adelante, además de la creación de un ejército monárquico. Ante la negativa, ambas cámaras fueron disueltas, comenzando por generar un periodo de alzamientos populares. Estos sectores populares estaban representados básicamente por mercaderes, artesanos, tenderos y otros personajes de las urbes que debemos englobar dentro de una categoría general de clase social burguesa. Por ello es importante conocer la composición social de clase que tenían las cámaras, ¿sí? Estas cámaras de los lores y cámara de los comunes. La primera estaba formada por los nobles, que eran los más encumbrados del reino, ¿sí? Y tenían títulos nobiliarios basados en las relaciones feudales de la modernidad y de la Edad Media. Mientras que la otra, la Cámara de los Comunes, se componía por la baja nobleza y la alta burguesía. Encabezados por Oliver Cromwell, los comunes fueron directamente por la cabeza del rey hasta conseguirla en enero de 1649, iniciando la llamada República Inglesa o Commonwealth después de una desgastante guerra civil. Cromwell inició su protectorado bajo la forma republicana y más tarde dictatorial, imponiendo una serie de reformas tendientes a fortalecer la posición de la burguesía. Una de las reformas más conocidas fueron las actas de navegación, en donde se imponía que solo barcos ingleses pudieran atracar en la isla, generando condiciones para la protección de la producción local del comercio marítimo. A su muerte, su hijo heredó el puesto, pero fue fácilmente desplazado por una restauración monárquica a cargo de los Estuardos, que habían sido desplazados ante el decapitamiento de Carlos I, en el año 1659. La restauración contó con dos reyes. El primero de ellos fue Carlos II y luego vino Jacobo II. Es interesante durante este periodo monárquico el rol cada vez más preponderante que fue tomando el Parlamento como institución de apoyo para la corona. Y se fueron conformando dos tendencias dentro de este Parlamento: la tendencia Whig, que era liberal, y la tendencia Tory, que eran conservadores. Es interesante y para destacar cómo en este periodo la burguesía se aglutina bajo esta tendencia partidaria con una aspiración cada vez mayor por introducir reformas necesarias para el desarrollo del capitalismo, ¿sí? El fin de la monarquía absoluta se concretó finalmente con la Revolución Gloriosa en el año 1688, en donde por medio de un golpe rápido y conciso se reemplazó a Jacobo II por Guillermo de Orange y su esposa, que era hija del rey que había sido depuesto. Aquí es cuando la monarquía adquirió la forma constitucional que hoy conocemos y es obligada a aceptar una declaración de derechos que proponía: primero, el rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento. Segundo, el rey no puede cobrar dinero para su uso personal sin la aprobación del Parlamento. Tercero, es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin la aprobación del Parlamento. Cuarto, las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres. 5. Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar. Sexto,
el Parlamento debe reunirse con frecuencia. Además, se establecieron leyes de tolerancia religiosa. En 1695, el Parlamento vota la libertad de expresión para periódicos y libelos, ampliando así la participación de la opinión pública en la vida política. También se crea el Banco de Inglaterra en el año 1694 y un Ministerio de Comercio que iría consiguiendo ventajas comerciales, asegurando una época del desarrollo del capitalismo. Todas estas reformas y transformaciones políticas son inexplicables sin su pata económica y social. Y aquí la clase social determinante es la burguesía en ascenso, que termina por darle un contenido propio al Estado, resignificándolo según sus propios intereses como clase. La ganancia capitalista pasa a estar por encima de la renta feudal. Entonces, más allá de la parte política, tenemos tres procesos paralelos y complementarios en el sentido económico y social. En primer lugar, un desarrollo agrícola interno. En segundo lugar, el comercio colonial. Y en tercer lugar, el artesanado urbano. Estas tres patas comerciales van a ir gestando un desarrollo hacia el capitalismo. Rápidamente podemos decir que el desarrollo agrícola interno fue posible gracias a la expropiación de tierras de la Iglesia en el siglo XVI, después de la expulsión de esta institución de la Iglesia de la isla británica. Estas tierras fueron aprovechadas por sectores nobiliarios y los primeros burgueses agrícolas. Estos eran campesinos enriquecidos que tenían la capacidad de arrendar campos de la nobleza y ponerlos a producir de manera tal de poder pagar la renta al señor y acumular un excedente. Una de las dificultades con las que se encontraba esta burguesía era la gran dispersión de las tierras, producto del sistema de producción de campos abiertos, los llamados open fields, y por esto es que paulatinamente se fueron produciendo en cada una de las parroquias, como se les nombraba a las circunscripciones territoriales, se fueron produciendo cercamientos de parcelas en todo el reino. La alta productividad que generaba el sistema de cercamientos y las ganancias que se obtenían impulsándolos para el aprovechamiento de mayores rentas fue lo que llevó a la nobleza a apoyar estas medidas de la burguesía. Fue así como se avanzó en el cercamiento también de las tierras comunales o reservas, que no eran otra cosa que pasturas o bosques que estaban para el aprovechamiento libre de las comunidades campesinas, fundamentalmente los pobres. Al cercarse estas tierras, muchos pequeños campesinos dejaron de tener el beneficio sobre las reservas, cayendo profundamente en desgracia. Se podría concluir que el proceso de cercamiento se iba privatizando las tierras, expulsando a pequeños campesinos que estaban en relación de servidumbre con los señores, teniendo que dejar sus tierras u ofrecerse como mano de obra para las nuevas unidades productivas que estaban en manos de esta burguesía agraria. El aumento de la producción agrícola tenía un objetivo: abastecer a las ciudades. En las grandes urbes se comenzó a desarrollar un aumento poblacional, producto de las expulsiones de los pequeños campesinos de sus tierras y que iban en busca de oportunidades de subsistencia en los talleres, comercios y puertos de la isla. Nos empezamos a meter en el complejo mundo urbano en donde la fabricación de artículos para colocar en el mercado colonial, que vamos a analizar después, estaba completamente en auge. La base de la economía urbana era sin duda la industria textil. Aquí es cuando conectamos con el mercado colonial. La expansión ultramarina de Inglaterra y el comercio entre sus regiones tenía una alta complejidad y alcance. Inglaterra dominaba la India, grandes porciones de África, la costa norte de América y algunas islas del Caribe, además del contrabando que ejercía con otras
potencias económicas como lo eran España y Portugal. Se había desarrollado un tráfico de mercancías que tenía como centro al algodón y a los esclavos para las plantaciones de esta materia prima. A cargo de los buques comerciales iban mercaderes que buscaban justamente replicar la lógica de comprar barato y vender caro. Vemos cómo esta forma de relacionarse con la producción dista mucho de la mentalidad rentística de la nobleza feudal. Estos procesos fueron posibles gracias al encauzamiento político y las reformas sociales que se fueron incluyendo en las revoluciones sucesivas del siglo XVII, y podemos decir que sin ciertas libertades de comercio, sin la protección de la producción local mediante las leyes de navegación, sin el orden y estabilidad logrados después de la Revolución Gloriosa en 1688, la expansión del capitalismo y la revolución industrial hubiera sido inimaginable. El siglo XVIII fue entonces el siglo de auge para Gran Bretaña. Después de la unificación política del territorio, la monarquía constitucional y el desarrollo económico, fue posible la acumulación de recursos necesarios para poder avanzar a un capitalismo más generalizado. La proletarización de los campesinos empobrecidos se completó finalmente mediante dos leyes: las Enclosure Acts de 1760 a 1830, en donde el Estado se ponía a la cabeza del proceso de acercamiento, y también las leyes de pobres o las Poor Laws, que básicamente buscaban proletarizar a toda esa masa de campesinos que habían quedado expulsados de los cercamientos que venimos contando. Para 1760 también se dio a la par la invención del hilado mecánico, la spinning jenny, y luego sus versiones a vapor de agua, lo que permitió acelerar mucho más la producción textil, reduciendo costos y maximizando las ganancias. Este generó una competencia entre burgueses por desarrollar la máquina más rápida y eficaz para poder ganarle justamente a su competidor, impulsando este proceso de desarrollo hacia adelante. En la escuela secundaria generalmente se estudia la revolución industrial como un conjunto de apariciones. Apareció la máquina a vapor, apareció la burguesía, apareció la clase obrera. Lo que intentamos en este capítulo fue comprender el proceso completo. Si bien de forma sintética y sin profundizar demasiado, como lo pueden hacer muchísimos libros que están al alcance incluso en PDF, intentamos observar el proceso real que se esconde, por ejemplo, en las guerras de religión, en la República de Cromwell o en la Revolución Gloriosa. En la realidad objetiva y material, vemos a una clase social, que es la burguesía, intentando de a poco lograr una hegemonía que le permita desarrollarse como clase. Primero de forma incipiente por medio de Oliver Cromwell, luego de forma más robusta y definitiva con el partido Whig y la revolución de 1688, que consolida a la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. De forma subterránea vemos cómo tanto la economía como la sociedad se fueron acomodando de tal forma que los procesos políticos son una parte complementaria y fundamental de su desarrollo. En Inglaterra, la burguesía había hecho su propia revolución, y fue su maduración la que lo llevó a la revolución industrial y a la aceleración de los tiempos productivos y la maximización de ganancias. Del otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino de Francia, las cosas no estaban tan tranquilas para la monarquía absoluta. Otra revolución estaba a punto de estallar en el escenario europeo. Otra revolución que vamos a ver en el próximo episodio. Les agradecemos, como siempre, por escucharnos. Les invitamos a dejarnos su like y a compartir este podcast, así como a dejar comentarios
para poder seguir ampliando el debate. Hasta un próximo episodio de Huellas de la Historia, Revolución. Para la realización de este capítulo de Huellas de la Historia, Revolución, utilizamos los libros de Hobsbawm, La Era de la Revolución, Hill, El Mundo Trastornado, el ideario popular extremista en la Revolución Inglesa del siglo XVII, y de Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra. Estos libros nos aportaron una mirada material sobre las clases sociales intervinientes en los procesos y se los vamos a dejar en la descripción para que puedan conseguirlos.